El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan un nuevo foro radial, Hablemos Todos, titulado La desinformación como herramienta electoral, con la participación de María Cristina Escudero Yáñez, consejera del Servicio Electoral, CERVEL, y académica del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Chile; Marcelo Mendoza Rocha, investigador principal del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, y académico del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica de Chile; Dino Pancani Corbalán, senador universitario y académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo foro de este programa organizado y forjado conjuntamente por el Senado de la Universidad de Chile y por la Radio Universidad de Chile, que ya lleva harto tiempo, que ha pasado por todas, estallidos sociales, pandemias, cambios de gobierno, procesos constitucionales fallidos y así sucesivamente, y que ha tenido por propósito tratar de vincular de alguna manera el trabajo del Senado, los intereses del Senado de la Universidad de Chile con los grandes debates nacionales. Y hoy queremos conversar sobre el que seguramente es uno de los desafíos, prefiero plantearlo en términos positivos, aunque también podría ser la palabra amenaza, ¿no? Para nuestras democracias contemporáneas más importantes, y que es cómo circula la información a gran escala, ¿no? O dicho en un sentido opuesto, cómo a veces también circula la desinformación a gran escala. El 28 de julio recién pasado, y para darle un poco de contexto a lo que vamos a tratar el día de hoy, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, comunicó la decisión de realizar una querella contra el Partido Republicano, denunciando una campaña de desinformación en su contra. En ese momento la exalcaldesa dijo, y la cito textual: son básicamente campañas inmorales que buscan instalar mentiras a través de un uso muy intenso y coordinado de redes sociales que afectan a las personas y a su honra. Cierro comillas. Pese a que transcurridos solo unos días del anuncio, Matei desistiera de tomar acciones legales, esta situación reabrió el debate sobre el rol de la desinformación y las fake news en contextos electorales. Ya en el año 2019, la Organización de las Naciones Unidas advertía que este es un problema que dificulta la obtención de información veraz para votar, lo que constituye, según la propia ONU, una amenaza para la democracia. Volviendo a Chile, durante el proceso constitucional que tuvo su plebiscito de salida el año 2022, se realizaron 202 denuncias al Servicio Electoral, al CERVEL, por difusión de noticias falsas, tanto de la campaña del apruebo como del rechazo. Es lo que vamos a conversar el día de hoy en este foro, que es transmitido por el canal de YouTube del Senado y la Radio Universidad de Chile, y al mismo tiempo en nuestro espacio tradicional del programa del Senado Universitario a través de la radio. Ya habían escuchado la presentación, están acá los profesores María Cristina Escudero. María Cristina, muchas gracias por estar acá como siempre. Marcelo Mendoza, del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y académico del Departamento de Comunicación de la Universidad Católica de Chile. Marcelo, muy bienvenido, gracias por estar acá. Y el profesor Dino Pancani, senador universitario y académico de la Facultad de la Comunicación e Imagen. Bienvenido, Dino. Bueno, María Cristina, yo sé que esto no se puede resolver matemáticamente, pero te formulo la pregunta de todos modos. ¿De qué manera piensas que influyen estas noticias falsas, o en su anglicismo fake news, o encuadres tendenciosos en contextos electorales? O sea, la experiencia de los años previos, ¿cuánto nos demuestra que pueden terminar incidiendo en un resultado, en una construcción de sentido común? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Realmente este es un tema que toca la columna vertebral de la democracia, porque la inteligencia artificial, las redes sociales,
son como caminos bidireccionales que pueden hacer mucho bien, como pueden hacer bastante daño. Y yo voy a tomar como dos vetas de lo que son más desafíos en lo negativo que en lo positivo. Porque uno es la desinformación y los ataques a candidaturas, ¿ya? Que efectivamente, como se dan las redes sociales, que son comunidades que son más bien cerradas, pero que se retroalimentan de una forma bien nociva porque se convencen de sus propias verdades. Entonces puede suceder que eso quede encapsulado, pero genera polarización de cualquier manera, ¿ah? Porque se van convenciendo de que hay un enemigo y no un adversario en el otro lado. Entonces, o genera polarización o también genera daño respecto de la información que se tiene respecto de las candidaturas. Y uno podría pensar, bueno, esto sucede lado y lado y como que netea, ¿no? Entonces empatan en noticias falsas, pero enrarece de cualquier manera el ambiente electoral, ¿ya? Y finalmente se supone que esto, que es una fiesta de la democracia, termina siendo algo muy tedioso, muy complejo de resolver para la ciudadanía y la puede alejar de los procesos electorales, ¿ya? Sí. Pero hay otra beta que también es bien importante señalar, que las noticias falsas, fake news, también atacan a los organismos electorales, ¿ya? Y ponen en duda la integridad electoral, todo el proceso. Entonces, y esto viene generalmente desde adentro del sistema político. Actores relevantes, lo hemos visto mucho en Latinoamérica, esto es como central en las preocupaciones actuales que tienen los órganos electorales en el mundo, que estas noticias que ponen en duda si la elección va a ser transparente o va a haber fraude, ¿verdad? Y ponen en duda el resultado, ¿ya? Entonces tú puedes tener en el fondo, y esto se propaga con mucha facilidad también, ¿ya? Y a diferencia de la otra que queda más bien encapsulada, esta más bien va dirigida como a todo el que quiera escuchar. Claro, que el que perdió ganó y el que ganó perdió, ¿no? Exacto. Sí. María Cristina, te pregunto de inmediato y luego continuamos con Marcelo y con Dino. Obviamente se entiende, y si no se entiende yo lo voy a decir muy claramente, que este no es un debate partisano, ¿no? Tiene que ver con la defensa de la democracia, que es un valor que trasciende a cualquier posición política. Y en ese sentido, quien incurra en este tipo de prácticas merece igual repudio independientemente de cuál sea su sistema de ideas o de creencias. Pero dicho lo dicho, hay estudios o análisis que dicen que los proyectos políticos de extrema derecha a nivel mundial utilizarían esto prevalentemente como modus operandi, ¿no? ¿Qué asidero tiene esto? Habiendo hecho la salvedad que hice al principio, porque creo que es importante para efectos de despejar la orientación del debate, ¿no? Sí, es que yo en este momento tenemos el fenómeno de la extrema derecha, ¿ya? Pero en momentos pasados hemos tenido el fenómeno de la extrema izquierda y son herramientas que se usan de lado y lado para un poco, cuando hablábamos de los autoritarismos competitivos, que era más bien en la era de los populismos de izquierda, ahí también se habla de tratar de generar una cancha dispareja donde lo comunicacional es importante. Lo que pasa es que en esa época no estábamos necesariamente en la era de las redes sociales como estamos ahora, ¿ya? Pero me da la impresión que es muy pronto para decir que esto pertenece a un solo sector. Yo diría que pertenece a quienes están dispuestos a que todo vale, ¿ya? Y eso no creo que sea de un solo sector. En este minuto está en la extrema derecha porque ese es el fenómeno que estamos viviendo. Marcelo, hablamos mucho y también podríamos hablar en este panel sobre los síntomas, ¿no? El uso de las fake news, de la desinformación. Pero quería preguntarte sobre las condiciones previas o sobre el caldo de cultivo previo, porque para que un porcentaje importante de la ciudadanía llegue a pensar, por ejemplo, que hay soluciones mágicas para problemas complejos, ¿no? O que una mentira que quizás alguien más ilustrado lo puede identificar con mayor claridad, no lo es, sino que es una verdad.
la polarización a la que habla María Cristina, y otros fenómenos parecidos que podríamos describir, para que ello ocurra, tiene que haber condiciones previas, ¿no? ¿Qué análisis haría respecto a cuáles son las condiciones previas que, voy a decirlo de una manera deliberadamente pretenciosa, pero en nombre del ideal, ¿no? Para que la democracia funcione de mejor manera en circunstancias como las que estamos conversando? Yo relevaría dos factores importantes. Uno que son los condicionantes sociológicos y el segundo los condicionantes tecnológicos. En cuanto a las condiciones sociológicas, podemos entender de que existe una sociedad que está pasando por una etapa del hastío, que es lo que generalmente se denomina a la etapa actual, y que tiene una relación con la crisis de las instituciones de las democracias liberales. Es un fenómeno global que se puede observar en distintas partes del mundo y que tiene ciertas condiciones que finalmente lo que nos va explicando es de que ante la incapacidad de poder resolver las contradicciones que tiene un sistema neoliberal, eventualmente lo que va ocurriendo es que empiezan a buscarse soluciones más extremas, más radicales. Y eso tiene que ver con la debilidad de las instituciones, tiene mucha relación también con la incapacidad del Estado para poder manejar fenómenos que son muy complejos, como los fenómenos migratorios. Y en general me parece que esas son las condiciones básicas en torno de las cuales se produce una frustración por parte de la sociedad civil en términos de que sus demandas y eventualmente la promesa del progreso no termina nunca de llegar. Y en esta sensación de hastío, claramente los discursos que van más hacia ciertos extremos pueden tener un escenario en el cual tengan una mayor cabida. El surgimiento del nazismo, por ejemplo, y del fascismo en la primera parte del siglo XX se explica básicamente por condiciones que surgen de una gran crisis económica en el año 29. Y este escenario es el que gatilla que los discursos extremos tengan eco en la sociedad. Entonces es un escenario interesante porque también vemos en ese contexto, en el contexto del nacionalsocialismo, el surgimiento de la propaganda como un instrumento fundamental para manipular la opinión pública. Con un ministro de propaganda, entendido de esa manera como Joseph Goebbels, como una herramienta fundamental para poder crear una cohesión en términos de la sustentación que iba a tener ese régimen en la sociedad civil. Ese es el primer factor. El segundo factor, que es novedoso hoy en día, tiene relación con los factores tecnológicos. Nunca habíamos tenido acceso a la tecnología de la manera como la tenemos ahora, porque la tecnología ahora no es algo a lo cual nosotros, por ejemplo, en la época de la televisión, uno planificaba, tenía una cierta planificación y había una agenda temática en torno a la cual uno eventualmente decidía si es que ver o no un programa. Hay otras condiciones que tienen que ver con que era más centralizado, fundamentalmente medios más mainstream, lo podríamos decir ahí. Ahora está más distribuido, pero la conectividad en términos de esta tecnología es 24/7. Y eso significa de que a nosotros ya los contenidos nos llegan en nuestro celular, estamos permanentemente conectados con esto, y eso hace que la masividad de la información o desinformación eventualmente puede hacer o tener una adopción mucho más rápida y una masificación mucho más rápida. Las plataformas tecnológicas, las plataformas digitales, lo que han hecho fundamentalmente es habilitar ciertos fenómenos de contagio, tienen raíz emocional muchos de ellos, y permiten entonces, en base a la reproducción exponencial que se produce en las redes sociales, esta viralización de ciertos contenidos en la medida que tengan una mayor carga emocional. Gracias, Marcelo. Bueno, hablamos mucho sobre estas nuevas plataformas, a propósito de lo de Evelyn Matei, de los bots, y bueno, esto entre otras cosas amenaza el lugar histórico de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Esto tiene varias aristas. Yo, por ejemplo, como periodista y como director de esta radio, les debo confesar que cuando aparecieron estas expresiones denominadas periodismo ciudadano, ¿no? Que era que cualquier persona con una cámara entregaba una información y los medios lo difundían, a mí me pareció un poco delicado, no porque piense que los
periodistas son seres humanos especiales, sino porque el rol requiere una cierta responsabilidad y que no es igual que grabar algo y mandarlo a algún medio, ¿no? Pero retomando el tema, entre las muchas adecuaciones, Dino, que tienen que hacer los medios de comunicación tradicionales en esta época, está esta, ¿no? Y que yo creo que de alguna manera, no quiero inducir tu respuesta, pero que de alguna manera vuelve a instalar dentro de los medios de comunicación la pregunta sobre cuál es su rol o cuál es su responsabilidad en relación con la democracia, ¿no? Bueno, te quería preguntar sobre eso. Muchas gracias por la invitación, Patricio, a la Universidad de Chile, al Senado de la Universidad de Chile. Y yo, tratando de responder tu pregunta, ¿no? Yo primero diría que este no es un problema de las comunicaciones ni del periodismo, ¿no? Es un problema social y es un problema político también, ¿no? Y cómo se aborda es un problema político. Desde la política es que, a propósito del informe que elaboraron universidades al gobierno de Chile para que precisamente implementara una política pública en torno al tema de la desinformación. Yo lo dividiría en tres el problema, ¿no? Viéndome a la parte que tiene que ver con las comunicaciones. Una tiene que ver con el periodismo, propiamente tal, ¿no? Y el ejercicio del periodismo, tanto en la formación como cuando las y los periodistas se enfrentan a autoridades o personajes con responsabilidad política, en las cuales de manera permanente están faltando a la verdad, ¿no? Están desinformando, están manipulando la información. Voy a poner ejemplos. Día domingo, el candidato presidencial Kaiser dice en un canal 13, dice que este gobierno se redujo la cantidad de carabineros. En este gobierno se aumentaron 1.300 carabineros. El periodista no dice nada, ¿no? Uno podría decir, una vez pasa, porque los periodistas no tienen por qué saberlo todo, ¿no? Pero cuando el ejercicio periodístico es dejar mentir a tu interlocutor, a quien estás entrevistando, hay un problema ahí en la formación del periodista y también en el medio. Voy a pasar ahora al medio, que es otro problema y lo separaría, ¿no? Traje una que estaba en mi oficina y me aproveché, ¿no? Este es el diario Las Últimas Noticias del día 23 de julio del 2025. Al día siguiente del Salmón Summit, ¿no? Exacto. Aparece la candidata Jara, el candidato Kast, la candidata Matei. Debate presidencial en Frutillar, dice, José Antonio Kast comparó a sus dos contendoras, ambas fueran ministros del Trabajo. Matei aumentó el empleo y acá Jara aumentó el desempleo. ¿Qué es esto que hace este diario del grupo Edwards y que el Mercurio lo hace de una manera distinta, quizás un poco más elegante, ¿no? Esto es desinformación. ¿Cuál es la fuente que tiene este periódico? La fuente es un personaje como José Antonio Kast, en el cual es un creador de desinformación permanente, ¿no? Y en donde los medios y las redes sociales han podido verlo. ¿Hay un problema en los medios de comunicación? También los hay porque hay una manipulación de la información que se está entregando. Lo estamos viviendo hoy día a propósito del tema del test del test de drogas que se le está pidiendo al presidente de la República, ¿no? Ahí hay una manipulación y se te está tratando de desinformar en función de desprestigiar, precisamente lo que hablábamos hace 2 minutos, de desprestigiar a una figura y con ello la figura presidencial también, ¿no? La institución presidencial. Y el tema como tercero, el tema de la que muy bien se ha planteado, a mi juicio, el tema de las redes sociales, es que hoy precisamente da la impresión, ¿no?, de que la mentira que un ciudadano puede inventar vale lo mismo que la mentira que un candidato presidencial puede inventar. Y el impacto es otro, ¿no? El ciudadano puede poner lo que quiera y puede estar mintiendo, ¿no? Pero ese impacto tiene un alcance muy pequeño. Es precisamente estas vocerías vinculadas en Chile y en el mundo a la ultraderecha, son estas vocerías las que están generando una crisis política en Chile y una crisis en la institución de la democracia, ¿no? Porque cuando yo antes, y esto ya lo hizo el presidente Piñera cuando fue, el expresidente Piñera cuando fue candidato a la segunda vez, a cuestionar el proceso democrático, precisamente del CERVEL. Y uno decía, pero ¿qué antecedentes tiene? ¿Qué antecedentes tiene Kast cuando lo cuestionó también en plena elección? No había ningún antecedente. Lo que estaba haciendo era derruir la democracia
y una institución tan prestigiada como es el CERVEL en Chile. Dino, te pregunto de inmediato sobre la marcha para volver luego con María Cristina y con... Cuando tú adviertes lo que adviertes, te lo pregunto a modo hipotético, ¿no será que en la subjetividad de los periodistas, de nosotros los periodistas, y a veces también de los medios, porque los periodistas en los medios no siempre hacen lo que quieren, ni mucho menos, ¿no estará más presente esta noción del periodismo como una carrera en un sentido liberal, no positivo, sino negativo, de que tiene que ver estrictamente con mi desarrollo individual, con el éxito, y un poco menos con tener más conciencia de que de cada acción en el periodismo depende la calidad del debate, la calidad de la democracia, y así sucesivamente? ¿Cómo ves la relación de los individuos periodistas con el bien común? Disculpa que lo pregunte de esa manera. Es que comparto completamente lo que estás señalando, ¿no? El periodismo tiene un rol social, ¿no? El periodismo, el único límite que tiene, o uno de los límites que tiene, es la verdad, ¿no? Y la verdad no es una verdad, son las verdades. Por eso creo la libertad de expresión y creo la libertad de la editorial también, incluso de este periódico. Tiene libertad editorial y debería tenerla, y la democracia debe darle espacio. Lo que no hay espacio es para la mentira, ¿no? Es para la manipulación. Creo yo que se produce un choque entre la formación que reciben las y los periodistas en las universidades, en el marco ético, y hay un choque cuando se incorporan al mundo laboral en medios de comunicación que no siempre, o que muchas veces tienen conductas muy reñidas con la ética, ¿no? Entonces se produce una tensión entre mantener el trabajo por una parte o tratar de seguir un principio básico del periodismo, que es la ética, y es que el compromiso con la verdad y el compromiso con la democracia también, entendiendo que es la democracia el sistema en el cual hemos consensuado que nos hace vivir de mejor manera a todas y a todos los ciudadanos, ¿no? Muchas gracias, Dino. Bueno, ya planteó el profesor Pancani y María Cristina, Marcelo, el tema de la libertad de expresión. Hay una cosa que intuitivamente se ha planteado, que es que, bueno, no puede quedar impune que alguien difunda noticias falsas o que recurra a los bots, pero aparece inmediatamente el otro problema, pues, que es que, aunque en el papel parece fácil distinguir verdad-mentira de interpretaciones, no es tan fácil, ¿no? Y que si uno formaliza la atribución de algún agente u órgano del Estado de que lo establezca, podría estar incubando un problema equivalente o incluso peor al que estamos tratando de solucionar, que es una suerte de totalitarismo donde alguien pueda decir, mira, esto es verdad y se puede decir, esto no es verdad y no se puede decir, ¿no? No es sencilla la discusión y por algo no hay ninguna democracia que lo haya, o ningún sistema que lo haya resuelto hasta el momento de una manera prístina, ¿no? ¿Cómo ves aquella distinción, María Cristina? Sí, es cierto que es una tensión, ¿ya? Pero yo creo que es una obligación casi moral resolver esa tensión, ¿ya? No podemos, porque sea difícil, no abordarlo de alguna manera, ¿ya? El primer paso es hacernos cargo que tenemos un problema, ¿ya? Y yo creo que ahí ya hay un consenso bastante extendido de que hay un problema con esa tensión. Y esto es desde que el mundo es mundo, no solamente con las redes sociales, porque si uno piensa en los delitos de injurias y calumnias, tiene ese origen, ¿no? Tú puedes decir cosas, pero no lo que se te ocurra, ¿ya? Y también con las responsabilidades de los periodistas en medios de comunicación tradicional, ¿ya? Entonces, sí hay herramientas que se han ocupado hasta el momento en las comunicaciones en general, que no parecen ser tan fáciles de trasladar hacia los otros espacios, porque un ciudadano común y corriente replica cosas que no chequea, sí, o inventa porque cree que es así, ¿ya? Y claro, hay un problema de gobernanza. Yo diría que yo separaría. Hay dos problemas. Uno de los individuos
que manipulan información, y otro también de las plataformas de redes sociales que no están reguladas de la misma manera que están regulados los diarios, las radios, etc. ¿Ya? Eso ha ido avanzando un poco, ¿ya? Un poco, ¿ya? En términos de que haya representante legal en Chile, y esto parte... Claro, porque parecería de sentido común que si el Mercurio, la Tercera, la Radio Universidad de Chile tienen que están sujetos a una regulación, por otro lado Facebook, Instagram, también X no la tengan, ¿no? Claro. Exactamente, ¿ya? Y ha habido avances en esa regulación, pero parece insuficiente. Por ejemplo, desde el punto de vista electoral, ahora se le pide a las plataformas digitales que también, al igual que la radio, por ejemplo, digan cuál va a ser los cobros que van a hacer por propaganda electoral. Sí. ¿Ya? Que para quienes no sepan, eso hay que cumplirlo por ley. Por ley. O sea, ningún director de medio puede decir a la candidata Escudero yo le cobro 50 y al candidato Mendoza le cobro 25. Claro, o a claro. uno sí y publico lo de este candidato, pero no lo del otro. Sí. ¿Ya? Entonces, eso por un lado, pero todavía, claro, en términos de contenido ha sido mucho más difícil por el tema que tú dices. Y por otro problema, porque también se le ha tratado de decir al CERVEL, por ejemplo, que tiene que decir cuándo es falso y cuándo no es falso, porque en sus funciones está fortalecer la democracia. Entonces, algo que la debilita debiese tener funciones. No hay funciones para el CERVEL en eso, ¿ya? Y yo no recomendaría tampoco que las hubiese, porque la meterías en un problema político contingente al mismo tiempo que organizar la elección. Debiese haber otros órganos. Pero por otro lado, también probablemente sea tarde, porque cuando estás en una campaña electoral y dice eso es mentira, de ahí a que sepamos si es mentira o no, la elección ya fue, ¿verdad? Porque hay que abrir un periodo probatorio, o sea, tiene que ser con un mínimo de seriedad, ¿ya? Pero hay cosas que se están tratando de hacer. En Estados Unidos está el tema de un proyecto de ley porque con inteligencia artificial se puede replicar la voz y la apariencia de una persona. Entonces puede salir un candidato diciendo cualquier cosa y es muy difícil de saber si es verdad o mentira. Y el proyecto de ley dice que si el candidato dice que es mentira, se baja, ¿ya? O sea, en el fondo, sin esperar, todo un proceso, es un proyecto de ley, ¿ya? Estoy diciendo que la preocupación existe porque llega en un punto que ya no estamos hablando de distorsión, estamos hablando de un acto que violenta el sistema. Ahora, claro, como uno tiene la cabeza entrenada como periodista, María Cristina, yo inmediatamente de vuelta te diría, bueno, el resquicio de eso es que si hay algún candidato que mete las patas, disculpen que lo diga así coloquialmente, mañana podría invocar esa ley para decir que no lo dijo y pedir que se baje, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay chequeo de inteligencia artificial. Debería haber chequeo, hay chequeo, o sea, pero en el sentido de que no tienen que pasar un año para dar mucho más rápido, sino que sea más rápido. Y entonces hay, o sea, la misma inteligencia que nos provee, que nos abre un espacio de desafíos, también nos abre un espacio de soluciones, de chequeos, ¿verdad? Entonces, que lo que era muy lento de chequear antes, ahora con la misma inteligencia artificial puede ser muy rápido de rechequear. Entonces, hay espacios, se van abriendo espacios de regulación que antes estaban fuera de nuestro alcance, que ahora sí lo están, ¿ya? Pero en la institucionalidad que se tiene que instalar para eso, es importante, porque tiene que ser una institucionalidad como a toda prueba. En términos de que no pensemos que esa institucionalidad se la va a jugar por un color político y no por otro, en la arena electoral estoy hablando, porque eventualmente esto también afecta a espacios ciudadanos que no tienen nada que ver con la política. Sí. Entonces, tiene que ser un órgano independiente, bueno, la autonomía se verá en su momento, pero que no altere el funcionamiento de otros órganos. A eso, pensando específicamente en el CERVEL. Si el CERVEL se pusiera a decir qué es verdad y qué es mentira, sería blanco de ataque de todos los sectores y le impediría hacer sus funciones. Sí. Entonces, sí. ¿Marcelo? Me parece que ¿Cómo lo abordarías tú? Sí, hay una falsa dicotomía entre libertad de expresión y regulación o colocarle ciertas cortapisas a la desinformación. Porque esto ya funciona, por ejemplo, en la televisión. Tenemos el Consejo Nacional de Televisión
que si tú recibes el consejo no es un organismo censurador, ¿ya? Es todo post hoc. Entonces, si se recibe alguna denuncia, alguien se siente ofendido por un contenido o eventualmente se difunde una desinformación, la sociedad civil tiene el derecho a levantar esa denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión y lo va a poder investigar y va a poder establecer las sanciones. Entonces, ese mecanismo ya existe. Me parece que en el caso de las plataformas digitales no hay mayor diferencia, con la sola excepción, que es importante en todo caso, que las plataformas digitales se defienden para no ser reguladas en el sentido de que se autodefinen como mediadores de información. Entonces ellos consignan información que es de otros medios, por ejemplo de esta misma radio, y tú lo vas a ir a ver en distintas plataformas digitales. Entonces dicen, nosotros no nos hacemos responsables de los contenidos los que se tienen que hacer responsables son las fuentes. Entonces ahí hay un escenario que yo comparto, que es interesante explorar cómo hacemos para poder regular un escenario que globalmente está desregulado. ¿Ya? Y tiene que ver con esto de la masividad de estas plataformas digitales que no tienen fronteras, que son globales, y entonces nos plantean un desafío importante. Pero yo insisto, creo que sí se puede pensar en una forma en la cual la sociedad civil, a través de denuncias de ciudadanos, pueda tener un mecanismo de defensa en contra de la desinformación. Y comparto también en que esto debiera ser un órgano que fuera independiente del gobierno de turno, obviamente, no puede tener un color político. Yo voy a lanzar una idea, me da la impresión, a partir de las últimas encuestas de percepción ciudadana, de que hay un espacio importante en las universidades para poder liderar este tipo de iniciativas, en el sentido de que las universidades siguen siendo un espacio que tiene muy alta credibilidad. Me da la impresión de que un consorcio interuniversitario en el cual se pueda articular algún consejo de este tipo sería algo que dé garantías a los distintos sectores del espectro político y eventualmente podría llevar adelante este tipo de... Ya, déjame poner la nubecita negra en el aire. Hubo un comité contra la desinformación, ¿no? Que si bien es cierto, lo nombró el gobierno, estuvo integrado por un conjunto de académicos, ninguno de los cuales es conocido por haber tenido ejercicio de la política directamente, sino por su prestigio académico. Académicos de distintas universidades, públicas, privadas, confesionales, laicas, de regiones, de Santiago. Y aún así fue ese comité objeto de acciones de sectores políticos ante la Contraloría o ante otros entes para cuestionar su funcionamiento. Te lo pregunto porque eso ya ocurrió, ¿no? Si eso no podría repetirse en el futuro frente a una instancia como la que tú planteas. Claro, la Comisión Nacional contra la Desinformación tuvo un problema de base que fue la convocatoria. La convocatoria se inició desde un ministerio. Uh-huh. Y entonces inmediatamente se levantaron todas estas voces de alerta de la oposición en términos de la legitimidad de una comisión que era parte de una iniciativa del Ejecutivo. Uh-huh. Yo pienso que un organismo que sea independiente del Ejecutivo sí podría dar garantías. Tenemos muchas instituciones del Estado en las cuales se generan este tipo de controles que son necesarios y regulaciones para poder dar respuesta a estas necesidades. Yo quisiera insistir en algo también que me parece que es importante, aparte del rol de las plataformas, que me parece que en este momento simplemente están buscando un negocio en términos de viralizar contenidos y generar más likes, pero hay poco de uso responsable del contenido que estas mismas plataformas están promoviendo. ¿Por qué funciona la desinformación? ¿Y cómo ha cambiado en el tiempo? Cuando nosotros hicimos el informe de desinformación en el 2021, lo pueden ver en desinformación.cl, todavía está en línea. Antes de la Comisión Nacional de Desinformación, ya nos habíamos percatado de que lo que es más complejo de combatir no son las noticias falsas, que de hecho es un oxímoron. Lo que es complejo son las medias verdades. Y eso es un punto especialmente importante en términos del periodismo de verificación, porque el periodismo de verificación generalmente se hace cargo de la verificación de información factual. Sin embargo, cuando tú mezclas
opinión con algunos hechos que son verificables y otros que no son verificables, armas una especie de caballo de Troya en el cual tú llevas tu mensaje, que es lo que tú quieres colocar, envuelto en una especie de manto de verdad, disfrazado con ciertos datos que eventualmente podrían ser usados como un gancho, como un señuelo en el fondo, para que las personas crean en la parte que es cierta, que es verificable, y junto con eso traguen la desinformación. Ese es el mecanismo más complejo y está mucho más sofisticado que antes. La verdad es que la noticia falsa, absurda, digamos, eso no tiene mucha masividad, mucha tampoco visibilidad. Y lo hemos visto en las teorías conspiranoicas. ¿Ya? Hay como, en realidad, como que genera un poco incluso de sonrisa y incredulidad inmediatamente. Lo que realmente es peligroso son las medias verdades. ¿Se te ocurre algún ejemplo como para ilustrar así a quien nos está viendo y escuchando? Se me ocurren ejemplos con inteligencia artificial. Por ejemplo, hay un excelente Dino que está mostrando ejemplos de ese tipo. Claro. Pero tenemos un excelente ejemplo. Nada de lo que aparece en la portada de esta noticia es falso, pero sin embargo... Pero yo quiero ir al test de drogas. Yo creo que me parece que ahí hay un ejemplo magistral de manipulación, en términos de que tú le pides a un candidato y levantas la sospecha durante un proceso electoral, y cuando ese test aparece, bueno, buscarás otros mecanismos para poder colocar una duda sobre eso. Bueno, ¿qué tan reciente es? ¿Por qué es de orina y no de pelo? Etcétera. O sea, siempre vas a poder estrujar un poco el argumento para poder instalar la duda. Lo que es importante en eso es que el rumor es incontrarrestable. Basta con que tú digas que una persona podría haber sido drogadicta para que sea muy difícil después que puedas contrarrestar. El rumor ya cuando se masifica, tú no lo vas a echar atrás. Es lo mismo que ocurrió con la candidata Matei. ¿Sí? Tú ya dices, bueno, aquí hay ciertos problemas en términos de sus habilidades o su condición mental para poder asumir un cargo de esta responsabilidad. Después es muy difícil que lo eches atrás, aun cuando tú después digas, en realidad el video está manipulado o no hay ningún diagnóstico de Alzheimer, por ejemplo, que es obvio, ¿ya? Pero bueno, da lo mismo. Estamos en la época de la postverdad. Lo que importa es lo que tú instalas para que las personas lo comenten, y lo que viene después ya es imposible de contrarrestar, aun cuando tú tengas periodismo de verificación o agregues más datos, ya echaste a correr la ola del rumor y ahí ya no hay forma de ir para atrás. Bueno, un último ejemplo es que ayer, el lunes 11 de agosto del año 2025, el presidente de la República publicó finalmente su examen de drogas, ¿no? Donde aparece obviamente negativo. Lo publicó, hizo un señalamiento a través de su cuenta de X, y hubo una serie de bots que contestaron preguntando por qué se había demorado más de 3 años en publicar el examen de pelo, si acaso se había demorado 3 años en limpiarse, ¿no? Que por eso lo publicaba recién ahora y no antes, o sea, transformando incluso la evidencia en una eventual información en sentido estrictamente contrario, ¿no? Dino. Yo, decirle a Marcelo que antes de esta comisión de la desinformación hubo otra comisión, ¿no? Más amplitud, más voces, más democracia, que me tocó coordinar junto con Ana María Castillo, con 2 universidades estatales. La Asociación Nacional de la Prensa nunca quiso dialogar de entrada, no quiso conversar, no quiso dialogar. Les propusimos crear un comité ético de la creación de códigos de ética en donde estuviese los privados, estuviese el Estado, estuviese el Colegio de Periodistas. Tampoco lo quisieron. Entonces, hay sectores en los cuales no tienen mayor interés en poder discutirlo, en poder resolver el tema, ¿no? Yo comparto la idea de que efectivamente pasa entre que yo verifico una mentira, pasó la elección, ¿no? Pero pasa algo similar con los carteles, y hoy día los candidatos sacan todos los carteles, o las palomas las sacan en ese periodo, ¿no? Porque la multa que viene posteriormente, y en este caso podría llegar a ser la cárcel que podrían sufrir, hace que los inhiba de cometer estos actos de desinformación, ¿no? O esta manipulación, que yo lo comparto, Marcelo. Yo creo que una cosa es la mentira, que tiene un alcance menor, estas mentiras media absurdas, ¿no? Es
la media verdad, como la que plantea este periódico y otros más, es lo más difícil y lo trabajan a tiempo largo, ¿no? Empiezan a denostar una institución, a una autoridad y se dan un tiempo largo. Por último, cerrar y devolver la palabra, es que a mí me cuesta pensar que no podemos hacer nada ante información que es falsa y esa información que que se argumenta desde el odio, ¿no? Estoy pensando en el presidente de Estados Unidos, en Trump, cuando le hace una encerrona al presidente de Sudáfrica con un montaje de un video, lo acusa de que se está produciendo creo que usó la palabra genocidio hacia los blancos de Sudáfrica, y eso fue un montaje, ¿no? Sin embargo, el impacto que tuvo es un impacto que no se contrarresta, incluso cuando hoy día los medios de comunicación saben que es un presidente en el cual permanentemente está faltando a la verdad en sus argumentaciones y en los hechos que plantea, ¿no? Me cuesta pensar que no podemos hacer nada ante eso y creo que no es un problema de partidos políticos ni de sectores políticos, es un problema del Estado, de las sociedades en las cuales debemos enfrentarlo en conjunto, en unidad, defendiendo un gran valor, que es en este caso la democracia, ¿no? Sí. Recordar que estamos en el foro Hablemos Todos del Senado de la Universidad de Chile y de la Radio Universidad de Chile, en esta ocasión hablando sobre desinformación, medios de comunicación, junto con los profesores María Cristina Escudero, Marcelo Mendoza y Dino Pancani. Bueno, tanto menos necesario sería recurrir a todas estas herramientas institucionales que hemos debatido durante este foro si las personas estuviéramos mejor preparadas para enfrentar, ¿no?, esta ola de noticias falsas, de utilización de inteligencia artificial de manera espuria, y así sucesivamente. Ya deduzco la respuesta a la pregunta, María Cristina, pero Igual. ¿cómo ves que andamos por ahí? ¿Cómo ves que se le tiene conciencia a aquello? Digo, si la información en plataformas digitales es cada vez más relevante en la vida cotidiana de las personas, ¿qué estamos haciendo para entrenarnos a su enfrentamiento? Bueno, yo creo que como toda suerte de revolución de cosas, ¿verdad? O sea, prepararnos viene después de que han pasado varias olas, ¿no? Ha pasado bastante agua bajo el puente, pero yo creo que hay que, probablemente nuestros hijos van a estar mejor preparados que nosotros respecto a las tecnologías, pero lo más necesario es en ciencia política hablamos como del conocimiento ilustrado, ¿no?, que es la capacidad que tienen todas las ciudadanas y ciudadanos de entender los argumentos del otro y poder proponer nuevas soluciones a problemas sociales. Y eso tiene que ver con la calidad de la información que circula. Por lo tanto, no es solamente un problema de cómo nos preparamos, sino que es bidireccional. Entonces, quienes están a cargo de la información tienen que hacer un debido chequeo de la información, y la ciudadanía tiene que ser más crítica de lo que lee. Yo creo que tiene que tener más capacidad de poner en duda que de lo que está lo que está en su celular puede no ser verdad, ¿ya? Y que antes de replicarlo, ¿ya?, tiene que chequear si es verdad o no es verdad, o por lo menos esto no tiene fuente, ¿verdad? Y eso está empezando a ser bastante crítico, porque esto pasó con la televisión. Tampoco es que estemos que esto es la primera vez que la humanidad vive que la gente lo que ve lo cree inmediatamente. Hay una capacidad de las tecnologías de hacerte pensar en una era en que desconfiamos de las personas y de las instituciones, de hacerte confiar que lo que te llega por esa vía es más real o más confiable que lo que te llega por otras vías. Y tenemos algo de responsabilidad en eso, porque los medios de comunicación tradicional han generado un cierto grado de desconfianza respecto a las noticias que circulan,
Entonces, ¿por qué no creer entonces en lo que las personas piensan y ponen en las redes? ¿Ya? Pero yo creo que han surgido ciertas cosas que son interesantes de observar, de chequeo de datos, y la gente se está empezando a dar cuenta, y yo creo que ahí hay que poner mucha... esto es como la educación cívica, que no vamos a llorar sobre sobre esa leche derramada, pero tiene mucho que ver con eso, ¿ya? De cómo educamos desde pequeño en la responsabilidad del uso de las redes y de la capacidad de cuestionar también lo que nos llega en virtud de las fuentes que tiene. Sí. Bueno, Dino, la regulación de los medios de comunicación, ¿qué importancia le asignas a eso? En Chile tenemos, en mi apreciación, en general una escena bastante regulada, hay algunas legislaciones, pero en general, tanto en materias como la estructura de propiedad, la distribución del avisaje y otras, no hay regulaciones, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver eso con esto otro? Yo creo que mucho, ¿no? Es decir, creo en los medios de comunicación que debe haber una regulación en la cual debe estar penalizada también, ¿no? Que un ejemplo que uno puede ver es el que dio Marcelo a propósito del Consejo Nacional de Televisión, que actúa ex post, sí, ¿no? En donde uno podría... bueno, esa es una parte, ¿no? Hay otra parte que es gris, que algo la denunciaste tú, ¿no? ¿Cómo se financian los medios de comunicación? ¿Quiénes son los dueños y las dueñas de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que tienen con grupos de poder? Lo pudimos ver, disculpen, pero me gusta ejemplificar con la coyuntura, ¿no? Lo pudimos ver en los chats que se filtraron de Hermosilla, cuando señalaba para denostar a un otro, decía yo el miércoles puedo sacar una información en el Mercurio, ¿no? Tengo 2 o 3 periodistas de economía en los cuales pueden sacarlo, etcétera. Entonces, ahí hay una relación que debiese ser mucho más transparente de lo que vemos. El avisaje estatal es fundamental que sea transparente, no solo que se diversifique para que haya otros medios, ¿no? Que también sea transparente dónde está el Estado y el gobierno en sus diferentes, tanto los gobiernos regionales, locales o el gobierno central, dónde está colocando ese avisaje, ¿no? Uno puede preguntar por transparencia, el ejercicio lo hice nuevamente hace menos de un mes. Es imposible llegar a la información de dónde efectivamente determinados ministerios están avisando, ¿no? Ya sea porque la información que te entregan es incompleta o porque lo mandan a agencias en las cuales la información nuevamente se perdió. Creo que todo eso ayuda. Cuando hay más pluralismo, también hay más transparencia, ¿no? Hay un mayor debate de ideas. Lo que tenemos que cuidar, y eso yo lo comparto, es la libertad editorial, ¿no? Cada medio tiene que tener una libertad editorial y el Estado debe resguardar que pueda ejercerse esa libertad editorial. Pero lo que no se puede hacer es levantar las banderas de la libertad editorial para poder decir o faltar o abusar de la libertad de expresión. Marcelo, ¿cómo ves este debate? Sí, me parece que el pluralismo en la agenda de medios es un gran tema. Las plataformas digitales de alguna forma, si bien tienen este lado B que hemos visto que se hacen poco cargo de los contenidos porque se resguardan en la figura de intermediario de información, sí han ampliado la base de medios que pueden informar y que pueden tener cierta masividad. Me parece que eso es una consecuencia positiva. No todo es negativo en términos de las nuevas tecnologías. Y al respecto también quiero mencionar de que, bueno, estamos en una nueva oleada de desinformación que está potenciada por la inteligencia artificial generativa. Esto es muy relevante decirlo, porque en esta revolución tecnológica, en la cual se ha masificado el uso de inteligencia artificial, nos va a ocurrir en los próximos años algo que todavía no hemos visto, que es que va a ser muy difícil distinguir un contenido sintético de un contenido natural. Hoy en día todavía hay pistas. La iluminación, la inteligencia artificial no es capaz, por ejemplo, todavía de combinar bien imagen con texto.
tampoco es capaz de manejar bien las leyes de la física, y entonces algún ojo entrenado puede detectar aún, todavía es posible hacerlo, en videos un problema por una oclusión de dos objetos que rompe las leyes de la física, y con eso tú tienes cierta evidencia de que, ok, este es un video trucado. Pero eso va a mejorar, y va a mejorar rápido. Y creo que no estamos preparados para eso. Nos va a pasar de que va a tener que ocurrir algo como lo que menciona María Cristina, ¿no es cierto? De que vamos a tener que creer en las personas, finalmente. No, en realidad este video yo no lo hice. No soy yo la persona que aparece ahí, ni tampoco hice eso, ni tampoco dije eso. Es un escenario muy complejo. Me parece que el escenario de la desinformación en el siglo XXI tiene enormes desafíos, y si los pensamos desde el marco normativo que tenemos, estamos absolutamente atrasados para poder anticiparnos a los reales riesgos que esto tiene. Un informe reciente, año 2024, del Instituto del Ecosistema Informativo Mundial, plantea de que la inteligencia artificial generativa está siendo usada en prácticamente todas las últimas elecciones del año 2024. Y todas tienen algunos casos en los cuales, a través de videos trucados o imágenes hiperrealistas, han buscado enlodar a los candidatos. Entonces, es un problema real, y es un problema que va a ser cada vez más difícil de poder detectar, y nos va a pasar de que vamos a llegar a un momento en el cual digamos, bueno, es tan difícil detectar si es que esto es humano o sintético, que finalmente lo único que va a primar es el sesgo de confirmación, en lo que tú creías previamente a ese contenido. Sí. Y lo vas a usar para poder potenciar tus propias ideas en base a contenidos que realmente no son veraces. Sí. Bueno, como pueden constatar, este es un debate que da para tanto más, pero creemos haber instalado algunas ideas que son importantes para efectos de poder, trabajar colectivamente, más allá de las instituciones, por poder tener democracias más sanas y sistemas políticos más maduros. Nos ha acompañado la académica de nuestra universidad y también consejera del CERVEL, María Cristina Escudero. Como siempre, María Cristina, muchas gracias por haber venido. Al profesor Marcelo Mendoza, investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y también de la Pontificia Universidad Católica. Muchas gracias, Marcelo, por haber venido. Al profesor Dino Pancani, senador universitario y de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Gracias, Dino. Y mencionar a nuestro equipo según el cual esta transmisión no podría llegar a ustedes. Por parte del Senado Universitario, Claudia Montesinos, Jorge Águila, César Ramírez; por parte de la Radio Universidad de Chile, Alexis Gaete, Ariel Acevedo, Juan Carlos Miranda y Nicoleta Fuente Alba. Muchas gracias por habernos seguido, y a quienes están en compañía de la radio, sigan en nuestra sintonía, por supuesto, porque ya viene Política en Vivo. Muchas gracias. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron un nuevo foro radial, Hablemos Totus, titulado La desinformación como herramienta electoral. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López.